momento histórico de nuestra evolución, la presencia de estas cuestiones sanitarias representó una modificación en la distribución de la ciudad. Así como anuncié en su momento el caso de Londres y París, recordemos que también en Buenos Aires, con la epidemia de la fiebre amarilla, hubo una movilidad social de la zona sur a la zona norte. Los terratenientes migraron a sus campos en defensa de su salud y los habitantes urbanos ocuparon las zonas de la actual Recoleta, Palermo, Belgrano, casi campo en aquella época, despoblados, pero que implicaban una posibilidad de una nueva trama urbana. Esto despobló la zona sur y dejó relegado este sector a inmigrantes y sectores sociales menos favorecidos, así como en el París de Haussmann, donde se habían interpuesto grandes avenidas. La ciudad de Buenos Aires también empezó a pensar en las grandes avenidas como una cuestión sanitaria de ventilación y de mejora del aire urbano. Ahora bien, no nos olvidemos que Buenos Aires se desarrolló con un ojo puesto en los modelos europeos. En el año 1900, durante el gobierno de Carlos María de Alvear, en la ciudad de Buenos Aires había un fervor por la cultura francesa. La Argentina francesada era indudablemente un dato de la época del 1900. También Francia en ese momento había empezado a desarrollar una suerte de exportación de su modelo cultural y había consignado a algunos funcionarios, entre ellos uno llamado Henri Turot, que visitaba los países y trataba de generar una reforma de las capitales a la usanza francesa. Henri Turot visitó Argentina, visitó Brasil, y fue él quien sugirió en su momento la contratación de un arquitecto, un funcionario municipal de la Comuna de París, llamado Joseph Antoine Bouvard, quien fue comisionado para hacer un plan de la ciudad de Buenos Aires. Bouvard en realidad venía precedido de sus galardones, ya que era jefe de trabajos públicos en la Comuna de París y tenía a su cargo de alguna forma seguir con aquel antiguo plan de Haussmann, que habiendo muerto en el año 1891 había dejado su impronta, que siguió desarrollándose hasta casi el año 1930. Algunas versiones posteriores señalan que Bouvard era un oscuro funcionario público más formado en la cuestión administrativa que en la cuestión proyectual, solo con la intención de desvalorizar su prestigio. Lo cierto es que Bouvard obtuvo una licencia en la Comuna de París y se abocó a trabajar para Buenos Aires en la confección de lo que se llamó el Nuevo Plano. La ciudad hispana tradicional, de la cuadrícula que conocemos y que se había desarrollado prácticamente en toda la Argentina, era un campo razonable para el desarrollo de esta estructura de diagonales a la francesa. Y esto ratifica de alguna forma mi visión respecto a la generación de los estereotipos. Esto fue una transculturación de carácter formal. No se interpretaba en esto el verdadero espíritu de las diagonales que había generado Haussmann con ese criterio monumental de vincular sectores emblemáticos de la ciudad y abrir una ciudad intrincada de carácter feudal. La realidad es que la trama de las diagonales sobre una ciudad de Indias era exclusivamente una especulación de carácter geométrico, una suerte de manierismo afrancesado que le gustaba a las élites dominantes de aquel momento, que tenían supuestamente un gusto depurado y un refinamiento cultural mirando a París. Bouvard hizo varios proyectos en Argentina, inclusive uno para la ciudad de Rosario, que obviamente lo llenaba de diagonales, como corresponde a su criterio, y que no prosperó. Pero lo cierto y lo más importante de todo esto es que la intervención de los arquitectos franceses venía de la mano de una contratación de obras importante. Quizás fue más importante la impronta desde el punto de vista de las obras que desde el punto de vista de los proyectos. Tanto es así que se generó lo que se llamó la Sociedad Argentino-Francesa o Francesa-Argentina de Trabajos Públicos, que tuvo a su cargo la construcción de un montón de edificios emblemáticos y reconocidos, como por ejemplo el Palacio de Correos, actualmente SSK, entre otros, escuelas, el Hospital Alvear, en fin, un montón de edificios e intervenciones que tuvo esta sociedad que gozaba de la contratación en forma directa. Lo cierto es que la cuestión de las diagonales tuvo muchísimas críticas, pero no obstante eso, el Consejo Deliberante aprobó una primera etapa de construcción de estas diagonales que dieron origen a lo que hoy conocemos como Diagonal Norte y Diagonal Sur y punto. Lo más importante de todo esto es que la idea del nuevo plano dejó un rezago importante en el concepto de la arquitectura monumental, del nuevo urbanismo y de un desarrollo de la ciudad mirando al río, una circunstancia que estaba negada para la ciudad de Buenos Aires
y que también lo estuvo negado para muchas ciudades argentinas, entre ellas por supuesto Campana. Bueno, finalmente la fiebre amarilla, que fue una epidemia de carácter local, fue el detonante, la puesta en valor del nuevo espíritu urbano de la ciudad de Buenos Aires. Mañerista, foráneo, importado, transculturado, en fin, como se lo quiera considerar, lo cierto es que en la misma línea de mi razonamiento original, las crisis biológicas han proyectado las ciudades hacia adelante con un nuevo criterio urbano. La pregunta que surge entonces al final de este razonamiento, y volviendo un poco al principio, es en este contexto de nuevas epidemias de carácter global, donde se está cuestionando fuertemente el modelo urbanístico basado en la concentración de las megalópolis, y no tanto las megalópolis, porque al final todo lo que se está cuestionando en este momento precisamente es todo este proceso de urbanización creciente. La reformulación de las ciudades va a dar origen a nuevamente un nuevo plano. Y esta situación es uno de los grandes temas de debate de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades modernas. En este contexto nos queda entonces un gran interrogante: ¿cuál va a ser precisamente la nueva vuelta de tuerca que va a sufrir el urbanismo a partir de esta crisis? Si lo leemos con este hilo conductor, donde las epidemias han sido los grandes motores de las reformas de carácter urbanístico en general en el mundo, estamos frente a una coyuntura que va a reformular precisamente este funcionamiento de las ciudades y este nuevo rediseño de los espacios públicos a partir de un nuevo modo de vida, de relación y de contacto humano.